8:14, gracias por estar con nosotros y la verdad es que vamos a abordar un tema sumamente importante y neurálgico de lo cual se está hablando en la República Dominicana, caso Medusa. Por eso tenemos el placer de conversar con un abogado experto, sobre todo en este tema de los litigios y de lo que pueda desencadenar. Se habla de que es tan grande el expediente, tantas pruebas que se tienen, tan extenso que se tiene, de más de 12.000 páginas con el que cuenta el Ministerio Público como evidencia del entramado de corrupción que tiene pues este caso tan complejo que es, que se habla de que hay unos 41 implicados en el mismo, apenas 4 están guardando prisión, donde se habla de que el cabecilla de todos es nada más y nada menos que el ex procurador de la República Dominicana, Jean Alain Rodríguez Sánchez. Es un caso que todos los días vamos a seguir recibiendo información porque la gente dice, bueno, pero es que del caso Medusa es lo que acapara las portadas todos los días. Es que se está leyendo este documento y mientras se va leyendo, pues este documento pues va arrojando nuevas aristas, se habla de nuevas personas. Hay involucrados incluso hasta personas, entre comillas, de Dios, se habla de la familia, se habla de asesores, se habla de extranjeros, se habla de gente cercana, se habla de la famosa Casa Grande. Y la verdad es que es un caso que tiene a la República Dominicana consternado, pero también que ha sido un caso bien instrumentado, sin precedentes en el país. Por eso vamos a recibir al abogado Juan Carlos Henao para que nos hable específicamente del caso Medusa, al cual nosotros, tanto mi compañera Charis Melo y yo, les damos los muy buenos días. Bienvenido, abogado. Gracias, buenos días. Para mí es un placer compartir con ustedes. Estoy aquí a su orden para que compartamos este caso que ha impactado a la sociedad de la República Dominicana, porque sin dudas alguna estamos frente al caso más grande del entramado directamente desde el Estado contra el pueblo dominicano. Buenos días. Bueno, buenos días, abogado. Un gusto tenerle de nueva cuenta, se lo reiteramos. Y quisiéramos entonces aprovechar y en principio para desde aquí parte la conversación, verlo, ya se ha dicho, ¿no? El caso es complejo, un expediente extenso, ya decía Participación Ciudadana dentro de sus declaraciones más recientes, cómo este caso y su complejidad y lo extenso que es el expediente, pues ha estremecido a la sociedad dominicana y cada vez que se siguen revelando datos en titulares igual, pues no salimos del estremecimiento, pero usted como abogado en términos legales ayúdenos a comprender entonces el caso y tener una lectura desde el punto de vista obviamente legal con su expertise. Sí, ciertamente, tal como lo decía Participación Ciudadana, es un caso complejo que a uno, hasta para opinar, hemos tenido que entrar y ver este expediente que ya es de conocimiento público y realmente es un expediente muy grande. Hay quienes entienden que esto hasta violaría el derecho de defensa, porque en materia procesal, digamos que después que el Ministerio Público, en este caso la Procuraduría especializada contra la corrupción, el PECA, te notifica ya el acto conclusivo, es decir, lo que conocemos popularmente como la acusación de manera formal. Entonces, ahí la defensa tiene 5 días para responder. Y empezamos por ahí de que si lo llevaríamos de ese plazo, pues sí violaría el derecho de defensa, porque imagínense, 13.000 páginas, leerlas aproximadamente, son unas 12.000 y pico, y alrededor de unas 5.000 y pico de páginas que solamente está dedicada a las pruebas que ha presentado la Procuraduría contra 41 imputados y contra 41 imputados de manera física, persona física, sí. Y tenemos unas 21 empresas que eran dirigidas por 21 de estos imputados. Entonces, si se ve desde ese punto de vista, sería hasta violatorio, porque sabemos que no, que en la práctica procesal vamos a ver, y ustedes así podremos decir que lo vamos a adelantar, que la defensa del
ex procurador Jean Alain Rodríguez, al igual que los demás imputados, van a solicitar al juez de la instrucción que le permita un plazo para ellos poder contrarrestar con pruebas Sí. Esta acusación que le ha hecho el Ministerio Público, y ellos también poder preparar su escrito de defensa en favor de ellos. Así es necesario, licenciado Genao, pues decirle que dentro de este entramado pues hay diferentes tentáculos o aristas. Se habla de la ubicación, licitación y contratos para la nueva cárcel de la Victoria Dios mío, en las praderas, se me fue el nombre, pero también se habla del tema de la alimentación en las parras del nuevo, ahí está, del nuevo recinto de la Victoria en Las Parras, pero también se habla de la alimentación de los privados de libertad, pero también se habla del pago de un 20% de lo que se le tenía que retribuir hacia la Procuraduría, en específico hacia algunas personas específicas, dentro de ellas pues el procurador, ex procurador general de la República. Estamos hablando de que también dentro de las pruebas hay personas que están dentro del entramado y que han sido los que han cooperado con el Ministerio Público y han aportado estas pruebas, que son también acusados, pero ahora se pasan a ser testigos. ¿Cómo a manera legal esto pues acompaña, ayuda a los acusados pues de alguna manera apoyar a este caso, dando sus declaraciones, ofreciendo su verdad, porque habrá que ver entonces la otra contraparte que dice cómo ayuda a bajar quizás el tema de una pena en cada uno de estos casos, porque se habla incluso de que la persona más cercana al ex procurador es quien más ha colaborado con el Ministerio Público, en este caso el señor Cano. Sí, correctamente. Eso es una figura jurídica que la tiene a favor el Ministerio Público, porque se lo establece el mismo Código Procesal Penal, donde aquellas personas que colaboran, que es lo que se conoce como delatores premiados, estas personas reciban de mano de ellos un trato especial. Y en ese trato especial conlleva desde dejarlo fuera de la acusación o solicitar medidas de coerción que van más favorables a la prisión preventiva, que es la que la mayoría tienen, o de que reciban una pena mucho mayor. En algunos casos se puede solicitar penas contra esta persona y también poder ser suspensiva, es decir, de que una persona podría salir de ellos condenado el día del juicio final, el juicio de fondo, y también que la Procuraduría le solicita al juez de que inmediatamente se la suspenda. ¿Para qué? Para que esa persona, bajo un régimen ya establecido dentro de esa misma sentencia, se va a someter durante el periodo X para que entonces no reciba ni siquiera la cárcel. Esto lo utilizan como una estrategia. Normalmente, fíjense, de que se va a utilizar, siempre el Ministerio Público lo va a utilizar, de una persona que ha cometido un menor delito contra aquella persona que ha cometido el mayor delito. En el caso de la especie, estamos hablando de que la Procuraduría está buscando una pena contundente contra el ex procurador Jean Alain Rodríguez, que lo anuncia o lo presenta como el encabezado, o sea, era la cabeza pensante de ese entramado contra el dinero del dominicano, del Estado. Entonces, en ese sentido, está fortaleciendo personas que estuvieron adentro para que puedan testificar ya delante de un juez que realmente qué fue lo que, o mejor dicho, la teoría que yo he presentado, poderla fortalecer con estos testimonios ya de manera presencial, porque debemos recordar, para los que no son abogados, que en materia penal lo escrito no es lo que predomina. Lo que tú escribes
en materia penal, obligatoriamente el día del juicio, usted debe corroborar esa prueba con los testimonios. Claro. Entonces, creo que esa es la búsqueda, y es una búsqueda legal. Ahora, para darte la opinión de otros juristas, que principalmente los que están en la barra de defensa, te va a decir que eso es violatorio también al derecho de defensa, toda vez que el que se está ahogando, como dicen de manera popular, se agarra hasta un ramo de espina. Si usted está involucrado en un expediente de esta naturaleza y le ofrece el Ministerio Público salir, la barra que está normalmente del otro lado entiende que son personas que lo hacen de manera desesperada, no tanto porque tengan informaciones. Ya eso lo va a determinar los jueces de fondo y van a determinar la credibilidad o no de estos testigos. Perfecto, abogado, aprovechamos igual su expertise para que por favor nos comente un poco sobre el tema de la complejidad. Sabemos que, bueno, complejidad como tal es una palabra que hemos utilizado en distintos escenarios, pero en el caso particular de los asuntos legales tiene una lectura específica y de repente en casos como este de corrupción que la gente tiene expectativas a nivel popular, los ánimos están como por querer ver ciertas consecuencias, las expectativas de repente no es que esto se va a resolver o se va a tener una claridad de cuál es el punto final muy pronto. O sea, ¿hasta cuánto podría extenderse digamos, este caso, estos eventos en términos judiciales, las audiencias y demás, para que República Dominicana pueda haber ya una conclusión en términos judiciales de los jueces? Eso va a depender de muchas características, aparte de que ya hemos hablado de que es un caso complejo, no solamente por la pluralidad de imputados, sino por la cantidad de pruebas y por el mismo relato de hechos que ha hecho el Ministerio Público con la Procuraduría. Pero sí, ciertamente va a depender de algunas características, pero en términos general, la población no debe desesperarse porque estos casos, en primera instancia, que es donde está, esto podría llegar hasta el Tribunal Constitucional, podría llegar primero a la Suprema y posiblemente podría llegar al Tribunal Constitucional en su momento. Todo va a depender, pero yo estimo que este caso entre 2 o 3 años podría estar resolviéndose en la primera fase, o sea, la primera etapa, que es la del juicio de fondo en primera instancia. Recordemos de que lo que ha presentado el Ministerio Público en estos momentos, la Procuraduría, es la solicitud de que se envíe a juicio de fondo, que se abra la segunda etapa, vamos a decir, porque ya la primera cerró, que es la etapa de la investigación. Por eso fue que se dieron todos esos plazos y se ampliaron los plazos a solicitud de la Procuraduría, y posteriormente ya con la presentación formal de los actos conclusivos, es decir, la presentación de la querella formalmente o de la acusación. Entonces, ahora pasamos a la etapa preliminar, es decir, ahora lo que se va a discutir en los próximos días es la prueba. Si las pruebas fueron recolectadas de manera legal, si son pertinentes, si se relacionan realmente con los imputados, entonces ya después de ahí el juez de instrucción va a determinar si lo envía o no a juicio de fondo. Si el juez entiende de que tiene mérito suficiente y que las pruebas son suficientes para sostenerse en un juicio de fondo, pues le daría entonces envío a juicio de fondo. De lo contrario, de entender de que las pruebas no fueron recolectadas de la manera correcta, o no son suficientes, o no son vinculantes, entonces le daría lo que se conoce como el auto de no al lugar. Todo esto puede suceder. Si lo envían a juicio de fondo, entonces ahí ya pasaría a otra etapa, que ahí sí se van a escuchar testigos, que en esta etapa que mencioné anteriormente no se escuchan. Ahí se van a escuchar los testigos y ahí inicia el juicio de fondo. Y ahí la población, que es lo que quiere ver, va a ver ya finalmente una condena o no
contra estos imputados. Así es, licenciado, en ese orden, bueno, pues también se dice que el cabecilla de la Operación Medusa es el ex procurador Jean Alain Rodríguez. Ahora, en el caso hipotético de que Jean Alain Rodríguez quiera hablar y decir su verdad, sobre todo de que mientras se va leyendo y la prensa tiene acceso a poder pues enriquecer un poco más la información, siguen saliendo nuevos nombres, siguen saliendo nuevas pistas. Se habla de una famosa Casa Grande. Me quiero detener allí porque al parecer pues el ex procurador pues cuando extorsionaba a los ingenieros que estaban en las obras, decía de este famoso 20% que tenían que dejar, es que tengo que pagar ese noviciado, si se quiere, a los de la Casa Grande. ¿Quiénes son los de la Casa Grande? Si Jean Alain habla y dice, bueno, es que mi superior o mis superiores, fulano, mengano y sutanejo, también están metidos hasta el tuétano en este caso, ¿qué pasaría? ¿Cuál sería el giro de este caso Medusa? Mire, nosotros aquí vamos a tener que dar una opinión, debo advertirle, en términos ya que sale un poco del ámbito tanto puramente legal. Legal. Vamos a tener que ir un poquito también a la parte política. ¿Y por qué en ese sentido? Porque ya apenas 2 años de unas elecciones, yo entiendo de que ahí habría que ver qué tan independiente sería el Ministerio Público, la Procuraduría, para procesar a un expresidente de la República en medio de una campaña. Nosotros ahí entramos un poquito en duda por la supuesta gobernabilidad, pero sí, conectando ya a la pregunta en términos ya legal, todo indica de que el Ministerio Público no tiene a todos los que son, y lo que indica es que puede abrir otro proceso, digamos Medusa 2, contra otras personas, donde podría estar involucrado, repito, sacando la parte política, la cabeza mayor del entramado o involucrando, si no como cabecilla, pero sí ya de que él tuviera conocimiento, o sea, ya por un sometimiento por omisión, porque recordemos que nosotros podemos cometer un delito, sea por comisión, es decir, por cometerlo tú de manera directa, o por omisión. Y el expresidente de la República Dominicana, Danilo Medina, podría entrar en cualquiera de las dos, sea porque él tenía conocimiento y lo hizo por omisión, o sea, ya porque él tenía el conocimiento y era parte del entramado. Solamente me queda la duda de la supuesta gobernabilidad, si se atrevería Jenny Berenice, Wilson Camacho y la procuradora Miriam Germán atreverse a hacer ese sometimiento en medio de una campaña. Esa es la duda más que me queda. ¿Y qué le ha parecido cómo se ha pronunciado el Partido de la Liberación Dominicana, de que ciertamente en este caso, bueno, pues que sea individual y que no se toque al partido? Bueno, es una respuesta, digamos, salomónica, donde tratan de que no se involucre a todo el mundo, y creo que es lógico que en una organización sería ilógico pensar que todo el del Partido de la Liberación Dominicana sea corrupto. Lo que sí llama la atención no es que si el partido en su conjunto, incluyendo una base, sea o no. Lo que sí llama la atención es que lo más alto de ese partido, incluyendo el presidente actual de ese partido, estuviera involucrado, que miembros de esa alta, de esa dirigencia, no estén sometidos en el día de hoy, pero sí la gente entiende y tiene la condena social de que muchos de esos dirigentes fueron corruptos, que muchos de esos dirigentes, también al igual que Jean Alain Rodríguez, se hicieron de mucho dinero y que hoy andan en buenos restaurantes y que hoy andan en buenos vehículos y que hoy andan haciendo ya proselitismo por su partido de manera descarada. Yo creo que eso es lo que más indigna a la población, y lógicamente el Partido de la Liberación Dominicana tiene que sobrevivir, tiene que tratar de sobrevivir sobre esta avalancha de actos de corrupción que le llega, que aunque quieran o no, le embarra. Pero es una salida salomónica, que tienen que decir algo y lógicamente tienen que tratar de salvar a la mayoría de sus miembros. Pero en términos general creo que la población
sí está consciente, por lo menos en un juicio popular, de que muchos de ellos no fueron tan santos y que muchos no fueron manejando los recursos del Estado, no fueron tan pulcros. Esa es la realidad. Abogado, el tiempo se nos agota, igual queremos aprovechar para tener su opinión sobre el proyecto de ley de extinción de dominio, el proyecto ordinario, la ley ordinaria de extinción de dominio. Pues hay especialistas de su rama, ¿no?, de la abogacía, que igual hacen declaraciones de que de aprobarse definitivamente en el Congreso Nacional, esta ley estaría siendo inconstitucional. ¿Qué opinión le merece? Bien, yo no creo que la ley en sí completa sea inconstitucional, no lo creo. Sí entiendo que va a pasar muchos artículos de ella que no van a ser conforme a la Constitución de la República, principalmente el que han establecido algunos juristas y otros congresionistas de la bancada de la oposición, que entiende que el de la irretroactividad de la ley, si lo aplican hacia atrás, ¿verdad? Sería inconstitucional o no conforme a la Constitución. Y yo me inscribo sobre eso. Si la aprueban así, pues lógicamente que vamos a estar en el Tribunal Constitucional con muchos artículos de ella que conllevan que el tribunal se refiera a eso, porque sería contradictorio y hasta violatorio a muchos derechos que se están planteando ahí. Lo que no entendemos es por qué la prisa de un proyecto, aunque se ha dicho de que tiene ya varios años en discusión, pero debemos ser honestos. Y el presidente Luis Abinader no tiene que cargar con lo que él no ha hecho. Y no sé por qué el apuro de decir que tiene tantos años. No, debe someterse en tu gestión, que eres tú que lo estás promoviendo, y debe también la Cámara de Diputados, como la del Senado, que está dirigida por el PRM, asumir esto con una responsabilidad de que no vamos a aprobar algo, como hicimos con la ley de partido, que una lucha entre dos dirigentes de un partido aprobaron una ley de partido que luego se convirtió en prácticamente en que no existe, porque el Tribunal Constitucional fue declarando no conforme a la Constitución muchos de esos artículos. Y hoy en día, por eso estamos viendo de que hay campaña a destiempo y la Junta Central Electoral no puede hacer nada. Existe el transfugismo, la Junta Central Electoral no puede hacer nada. Y existen unas cuantas barbaridades que la estamos viendo en el día a día y no se ha podido hacer nada con el marco legal porque se aprobó conforme a la voluntad y a vapor de dos dirigentes del partido. Eso es así. Licenciado, muchísimas gracias, sobre todo por arrojarnos luz ante dos temas que, bueno, pues están bastante neurálgicos aquí en el país. Y yo quiero concluir también con una sola última pregunta. Es un expediente tan y tan grande y se habla que quizás en una de las cosas que se le pueda aprobar al ex procurador Jean Alain, ¿de cuántos años de cárcel estaría enfrentando? Una sola, la más mínima. ¿La mínima o la máxima? La mínima, y después de menos a más. La mínima anda en 5 años, la mínima. Pero él tiene un agravante, porque él era un que no se le podría aplicar. O sea, él tiene un agravante ahí que de probarle un hecho de eso, de esa naturaleza, son 20 años. 20 años. Porque tiene un agravante del que él era la persona que tenía que ejecutar lo contrario que está haciendo ahí. O sea, él estaba ahí para perseguir a los delincuentes, no para convertirse, según la acusación, en un delincuente desde la posición de la Procuraduría General de la República. Entonces, de probarse, serían 20 años. Bueno, pues muchísimas gracias al abogado Juan Carlos Genao, con el cual, pues, si se quiere, desmenuzamos un poco el caso Medusa. Gracias, licenciado, por su tiempo y por también arrojarnos un poco más de luz, hablarnos en términos llanos a la población sobre un tema, exactamente, sobre un tema tan delicado y tan necesario tratarlo.